Bueno, a continuación vamos a revisar si los predictores clínicos y de laboratorio medidos al ingreso de pacientes con infarto agudo sin elevación del ST permiten identificar a aquellos que presentarán alguna complicación aguda grave que requiera estancia en UCI durante las primeras 24 a 48 horas. Y esto deriva de este enfoque contextual, y es que el diagnóstico de infarto sin elevación del ST se ha incrementado significativamente con el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad, lo que hace que mayor cantidad de pacientes puedan ser catalogados con este eventual diagnóstico. Adicionalmente, se indica o se establece que estos pacientes por protocolo deberían tener vigilancia en UCI entre 24 a 48 horas. Sin embargo, la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes ha bajado y los riesgos también, lo que genera la pregunta si realmente todos necesitan una estancia en UCI. Y es que la estancia en UCI de estos pacientes representa cerca del 23 al 34% del costo total de la hospitalización y vale más o menos $2.050 por paciente en Colombia, un paciente catalogado como infarto sin elevación con una estancia cercana a las 60 horas. La estratificación podría optimizar y ajustar dichos recursos. Se entrenó una base de 1.050 pacientes catalogados con infartos sin elevación del ST, de los cuales el 22% presentaron alguna complicación grave que requiriese estancia en UCI. Estas complicaciones fueron catalogadas como la presencia de una o más de las siguientes: requerimiento de soporte vasoactivo, la presencia de choque, la presencia de bloqueo auriculoventricular avanzado, la presencia de falla cardíaca, muerte, evento cerebrovascular, requerimiento de asistencia mecánica, en este caso balón de contrapulsación, soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, y la presencia de arritmias ventriculares mayores. Tras identificar todas las variables incluidas, se encontraron las más importantes y estas se evaluaron en un modelo de Random Forest, identificando el peso respectivo de cada una de ellas. Contábamos con variables clínicas y paraclínicas, dentro de las que se incluían la presencia de dolor torácico al momento de la consulta, cambios del segmento ST en el electrocardiograma, presencia de signos de falla cardíaca o congestión pulmonar, las variables vitales, la fracción de eyección y estudios paraclínicos simples como la creatinina, sodio, potasio y troponinas que se le toman de manera rutinaria a todos estos pacientes. Tras entrenar el modelo, entrenamos un modelo inicialmente de 2 colas que iba a catalogar mi paciente entre si se iba directo a la UCI o si se iba a estancia general, ¿no? Estos pacientes no se iban para la casa, todos quedaban en el hospital. Entonces, en cuanto a la selección de pacientes para UCI, priorizábamos la precisión, y estos pacientes eran aquellos que tenían una probabilidad mayor del 90% de presentar este tipo de complicaciones. Aplicando este modelo, la sensibilidad era bastante baja, pero la especificidad era prácticamente que perfecta. A este modelo en general no se le escapaban pacientes que fuesen a presentar alguna complicación, o identificaba muy bien aquellos que catalogaba como complicación. Como pueden ver ustedes allí, el modelo de los que el modelo predice como complicación, eh, pues fueron adecuadamente seleccionados. Para el caso de la matriz, el extremo out, lo que se prefirió fue una alta sensibilidad y se sacrificó la especificidad con un valor negativo predictivo bastante alto. Y la idea era que no se nos fuesen a escapar pacientes con el riesgo de presentar alguna complicación durante su estancia en la hospitalización general. Entonces, como pueden ver, este modelo pues identificaba bastante bien, pero el costo era tener un ingreso a UCI o una selección de pacientes altos falsos positivos. Aquellos pacientes que no cumplían el criterio de IN ni el criterio de OUT quedaban en una zona gris, y esta zona gris terminó compuesta casi por el 50% de los pacientes. Por tanto, se decidió realizar una segunda capa sobre el modelo de decisión,
y esta era una capa clínica no entrenada, sino básicamente basada en otras variables como la presión arterial, frecuencia cardíaca, FEBI, troponina, creatinina, etcétera. Se identificaron los percentiles de las mismas y se iban clasificando. Si el paciente cumplía más de dos criterios de estos, pues, o signos de alto riesgo, se iba para IN, se iba para la UCI, pero si no cumplía ninguno, la probabilidad era baja y se iba para OUT, para estancia general. De esta manera, el modelo catalogó adecuadamente los pacientes y antes teníamos cerca del 43% en zona gris, pasamos a solo 0.8%, solo un paciente se nos quedó en zona gris y los demás fueron adecuadamente catalogados. Pueden ver ustedes acá cómo antes de la segunda capa casi que la mitad de los pacientes iban para UCI, cerca de otro tanto se quedaban sin definir y muy pocos se iban con seguridad para hospitalización general. Tras aplicar la segunda capa, redistribuimos los pacientes de la zona gris de manera adecuada, siendo que algunos pues tuvieron que ir a UCI y otros pudieron pasar a hospitalización general sin ningún problema. La matriz de confusión de este modelo compuesto, ven ustedes que tiene una adecuada clasificación e identificación de pacientes, y de esta manera entonces teníamos en el entrenamiento 44 pacientes que fueron en out, solo 7% presentaron alguna complicación, o sea el costo fue realmente bajo. Dentro de los que quedaron en la zona gris, pues digamos que solo un caso, que ese caso debió haber sido catalogado para el IN, y en el IN se catalogaron 55 pacientes, de los cuales 53 efectivamente presentaron complicación y habían sido adecuadamente asignados a UCI. Para finalizar, entonces tenemos un modelo que tiene una sensibilidad del 86%, un valor predictivo positivo del 35%. Para priorizar seguridad, aceptamos que algunos pacientes que eventualmente no presenten complicaciones se vayan para la UCI. El F1 score fue del 0.5, es un balance adecuado, y el valor predictivo negativo es alto, indicando que este es un modelo muy seguro y que fue diseñado con una escala de tamizaje. Finalmente, menos del 1% de los pacientes van a quedar sin catalogar. Si aplicáramos este modelo en nuestra base, todos los pacientes entraron a UCI por protocolo, porque así lo decía el protocolo, pero si hubiésemos aplicado este modelo, el 63% de los pacientes no hubiesen requerido UCI, mientras que el 37% hubiesen sido adecuadamente trasladados a la UCI. Esto nos hubiese significado un ahorro de $1.357.000, hubiésemos evitado 39.720 horas de UCI y solo hubiésemos ahorrado la estancia por UCI a 600